veces ya, realmente el poder tomarnos el tiempo de estar unidos en este que es el templo que el Señor les ha dado y poder escuchar la palabra del Señor juntos y poder vivir esta experiencia de tener la ordenación de estos dos pastores. Realmente es un gozo inmenso y también lo es para mí. Así que quiero compartir con ustedes un pasaje en esta mañana en honor a lo que vamos a vivir en un momento más. Y está en Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hebreos 5, 1 al 4. La palabra del Señor dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de su gracia al poder considerar este texto y las palabras de exhortación y ánimo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Les invito a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar juntos en tu santo día, adorando tu nombre, siendo testigos, Señor, de cómo tu mano buena y misericordiosa sigue estando con nosotros a pesar de nosotros. Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros ahora, al abrir tu palabra y honrarte conforme a lo que tú nos has ordenado. Que tengas misericordia de este predicador y que tengas misericordia del pueblo que escucha, para que, Señor, sea tu palabra y solo ella proclamada, así como también tu bendito Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, abriendo nuestros ojos y trayéndonos el dulce consuelo de las palabras que encontramos aquí. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, quiero empezar esta enseñanza diciendo lo siguiente: los pastores son regalos de Dios para la iglesia. Y esta expresión, los pastores son regalos de Dios para la iglesia, es algo que fluye naturalmente de lo que el Señor nos enseña a través de Pablo, sin necesidad de que ustedes lo busquen, solo recordémoslo en Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde nos dice que Él mismo constituyó a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y si ustedes recuerdan el contexto de ese pasaje, el pasaje está hablando de Cristo y cómo Cristo logra esa victoria llevando cautiva la cautividad, y luego dice, y repartiendo dones entre los hombres. Y la figura que está ahí está tomando Pablo del Antiguo Testamento en el Salmo, en donde se habla de este rey victorioso que después de vencer y de poder conquistar lo que tenía que conquistar, regresa a su tierra, y lo que trae en sus manos son todos esos despojos de lo que él logró por medio de esa victoria. Y entonces al llegar a su tierra, quiero que se imaginen la escena, está todo el pueblo expectante, esperando su regreso, y cuando llega suena la música como tiene que sonar, las trompetas, el rey llega y se comienzan a repartir todos estos regalos en medio del pueblo. El rey conquistó y por eso puede repartir dones, regalos, despojos entre el pueblo. Y esta es la figura que se utiliza para hablar de estos hombres que Dios puso en diferentes oficios en la iglesia. Parte de esos despojos, parte de lo que Cristo triunfó y logró, es que le regaló a su iglesia apóstoles. Y sabemos que ese tiempo era un tiempo temporal, pero muy importante, en el que ellos iban a estar por un tiempo limitado
estableciendo las bases de lo que la iglesia debía hacer. Ellos fueron un regalo de Dios para su iglesia. Y en ese tiempo también les dio profetas y evangelistas para que llevaran la palabra, para que hablaran de parte de Dios. Ellos también fueron regalos de Dios para su iglesia. Pero finalmente dice, y pastores y maestros. Hoy, en esta iglesia ordinaria, como nosotros lo entendemos en el tiempo, donde ya no hay apóstoles ni profetas, nosotros entendemos que ese regalo que Dios le sigue dando a su iglesia son esos pastores. Hombres comunes y corrientes a los cuales Dios pone en medio de un pueblo para que puedan liderarlo, enseñarle, guiarle, mostrarle qué es lo que Dios quiere. Y esos hombres son regalos de Dios. Ahora, a manera de introducción, yo quiero que ustedes mediten conmigo en esto. ¿Qué cambia o qué afecta o cómo lo hace el poder pensar en los pastores como regalos de Dios para su iglesia? ¿Eso afecta nuestra manera de entenderlo? ¿Afecta nuestra manera en cómo nos relacionamos con ellos? Claro que sí. Cuando yo los veo como regalos de Dios para nosotros, comienzo a ver esos hombres imperfectos como un regalo de la gracia de Dios, como regalos inmerecidos, hombres que Dios puso en medio de nosotros para nuestro bien, hombres que Dios los va a usar como instrumentos, hombres que cuando abren sus labios, yo debo estar atento para escuchar qué es lo que Dios tiene para decirme. Es la forma en la que Dios quiere obrar. Entenderlos como regalos de Dios afecta completamente nuestra manera de pensar sobre ellos. Y lo mismo podríamos decir si pensáramos lo contrario. Cuando uno no ve a los pastores como regalos de Dios para la iglesia, uno podría llegar a menospreciarlos, a no darles el lugar correcto, a no honrarlos, a no escucharlos con el respeto que se debe, precisamente por no entender algo que es mucho más profundo. Y eso es, ellos son regalos de Dios para nosotros. Ahora, pensemos un poco más. Si son regalos de Dios para nosotros, ¿cómo nosotros deberíamos entender la importancia que ellos tienen? Dios hace regalos que son buenos y puede venir a nuestra mente la idea del Señor Jesús hablándole a sus discípulos y a la multitud diciendo, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más ese Padre que es el único Padre bueno? Así que si los pastores son regalos de Dios para su iglesia, la pregunta es, ¿en qué sentido ellos son realmente una bendición y son algo que nosotros deberíamos mirar con esa gloria y esa gracia? Y yo quisiera mencionar, y otra vez estoy solo introduciendo lo que quiero realmente presentarles hoy, pero si alguien preguntara, ¿cómo podemos ver la importancia de ese ministerio? Nosotros podríamos decir tres cosas en las que ellos podrían mostrar la importancia de su ministerio. En primer lugar, los pastores son realmente hombres que deberían ser honrados y respetados debido a lo excelso de su encargo. ¿Con qué trabajan ellos? Ellos trabajan con la palabra de Dios. Ellos son aquellos que van a hablar de parte de Dios al pueblo. Así que su responsabilidad es algo que hace que su ministerio sea visto con tanto respeto y amor. Ellos hablan de parte de Dios. Pero por el otro lado, no solamente lo excelso de su encargo, sino también las excelencias de la naturaleza de su ministerio. Hermanos, cuando se habla de los pastores en la Biblia, se habla de ellos como embajadores, como administradores, como aquellos que claman de parte de Dios al pueblo y al mundo entero. La forma en la que la Biblia lo describe debería llevarnos a mirarlos con gran importancia. Pero en esta tarde, yo quiero tratar con ustedes la tercera razón por la cual ellos pueden ser vistos como regalos de Dios y su ministerio visto como algo tan importante. Y eso es por lo eminente de la utilidad de su ministerio. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es, la palabra eminente es un adjetivo que describe algo que es alto, elevado, por encima de todo. El otro diccionario dice que excelso es, o que eminente significa algo que sobresale en mérito o en alguna cualidad. Así que el ministerio pastoral es un oficio que
al compararlo con cualquier otro oficio, se levanta por encima de todo el resto de oficios que pudieran haber en esta tierra debido a la utilidad que tiene lo que ellos hacen. En el antiguo pacto, Dios estableció un sistema de sacrificios y de responsabilidades que debían ser llevados a cabo por ciertos hombres que Él mismo llamó para que sirvieran delante de Él en favor del pueblo. El Señor llamó a los levitas para que puedan constituirse como sacerdotes en medio del pueblo. Debido a la preocupación bondadosa de Dios en favor del alma de los hombres, Él hizo esta provisión bendita de estos ayudadores para que pudieran ministrar a los hombres en todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios y las cosas sagradas. Así fue en el antiguo pacto. Dios no se quedó distante de su pueblo, les dio hombres que pudieran servir para esta necesidad tan grande. Pero en el nuevo pacto, Dios también lo hizo. Dios ha señalado hombres para que sigan cumpliendo con este ministerio de servicio en favor del pueblo de Dios. Y eso es lo que es el oficio pastoral. No es otra cosa que la bendita provisión que Dios ha hecho de hombres al servicio de su pueblo con el propósito de ministrar sus vidas en todo lo que tiene que ver con la vida con Dios. En este sermón que yo quiero compartir con ustedes, quiero mostrarles esta eminente utilidad del ministerio pastoral, mirándolo en el nuevo pacto que son estos pastores, pero comparándolo con lo que habla nuestro texto, que es esos ministros del antiguo pacto que eran los sacerdotes. Y vamos a hacer una comparación de cómo esos hombres de los que habla este pasaje eran hombres que cumplían con ciertas cosas que hoy los pastores cumplen en el nuevo pacto. Y al compararlo, vamos a poder mirar cosas que son muy importantes para entender la utilidad del ministerio pastoral. Y todo esto, mis hermanos amados, para que hoy, al ser testigos de lo que vamos a vivir, nosotros podamos darle gracias a Dios diciendo: Señor, gracias por estos hombres imperfectos, limitados, pero que tú los pones para hacer un trabajo que es eminente. Por encima de cualquier otro trabajo, ayúdanos a valorarlos de esa manera. Así que, considerando nuestro texto de Hebreos 5, yo quiero simplemente dar un pequeño contexto de dónde está este pasaje y luego presentarles nuestro bosquejo para poder desarrollarlo en esta tarde. Hebreos 5 es un pasaje muy importante en donde se describe la función de un sacerdote del antiguo pacto. Si ustedes recuerdan, esta carta o este libro de Hebreos es un libro que trata sobre el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Y cómo en el antiguo pacto Dios se revela a su pueblo, trata con su pueblo, pero eran cosas que eran temporales, en forma de sombras, algo que estaba por pasar, y luego encontramos el nuevo pacto como un pacto que es mejor, en donde todo lo que aquí era en parte, en sombra, en Cristo Jesús se cumple de una manera preciosa, total. Todo lo que había en el pasado, todo lo que está en tu Biblia, hablaba y apuntaba hacia Cristo Jesús. Y Él es el cumplimiento perfecto de aquello que el antiguo pacto simplemente lo mostraba en forma de una sombra. Así que este pasaje habla de los sacerdotes y habla particularmente de cómo Cristo es un sacerdote muchísimo mejor. Él no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo como sí lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él no tenía que ofrecer muchos sacrificios, sino que ese sacrificio lo hizo una vez y para siempre. Y todos esos contrastes los encontramos. El día de hoy, nosotros vamos a utilizar este texto para poder compararlo con el ministerio pastoral y espero que pueda ser de muchísima ayuda al poder valorar el ministerio que los pastores tienen. Quiero compartir con ustedes este texto de Hebreos capítulo 5, 1 al 4, a través de 3 encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver cómo un sacerdote es un hombre que era puesto en favor de los hombres. Un hombre puesto en favor de los hombres. En segundo lugar, vamos a ver cómo un sacerdote es un hombre que es puesto para tratar con las cosas relacionadas a Dios.
Y en tercer lugar, vamos a ver cómo un sacerdote era un hombre que era puesto sobrenaturalmente por Dios. No era algo que uno hacía de sí mismo, sino que Dios era quien lo llamaba. Y al mirar los sacerdotes y mirar estas tres cosas, vamos a pensar en que estas mismas tres cosas hoy se cumplen en el ministerio pastoral. Así que acompáñenme a hacer esta comparación y luego a mirar en todo esto a nuestro bendito Redentor. En primer lugar, un sacerdote y hoy un pastor es puesto en favor de los hombres. Quiero que veas conmigo el versículo 1 una vez más. Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido, y nota las palabras, a favor de los hombres. La preposición griega que aparece aquí, que se traduce como en favor de, es un marcador que está indicando una actividad o un evento que es hecho por el interés de, en favor de o en beneficio de alguien. El sacerdote en el antiguo pacto fue instituido para el sacerdocio, para el bien de los hombres. Cuando el pecado entró en el mundo, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y en esta condición deplorable, su comunión con Dios, su adoración hacia Él, ya no podían ser producto de su propio esfuerzo, sino que se necesitaba la obra de un mediador. Los sacerdotes, como una sombra de lo que después Cristo sería, fueron la provisión de Dios para que los hombres pudieran tener acceso a la presencia de Dios. Los sacerdotes fueron puestos por Dios por el bien de los hombres. En Cristo se ha cumplido el propósito del cual el sacerdote era solo una sombra, y por esa razón en el nuevo pacto la forma del sacerdocio del antiguo Israel ha sido quitada y en su lugar ahora se le ha dado un sacerdocio a todos los creyentes. En otras palabras, lo que antes se necesitaban 2 o 3 hombres para poder tener acceso a Dios, hoy todo creyente tiene acceso a Dios directamente. No necesita a un pastor o a nadie para poder orar o clamar. Dios nos escucha a todos. Sin embargo, la extraordinaria doctrina del sacerdocio del creyente no invalida el hecho de que Dios ha provisto de hombres que hoy en el Nuevo Testamento, en medio de la iglesia, se paran y se puede decir de ellos en favor de los hombres. Estos hombres trabajan en favor de los hombres para poder ministrarlos en este nuevo pacto. Dios ha dado pastores a su iglesia con el propósito de que ellos puedan velar por el alma de su pueblo. Hermanos, esta figura preciosa, los sacerdotes eran necesarios, los pastores también. Los sacerdotes eran necesarios de otra manera. Los pastores hoy lo son también de otra manera. Los sacerdotes permitían tener acceso a Dios. Hoy todo aquel que viene a Cristo Jesús tiene acceso a Dios. Sin embargo, los pastores siguen teniendo una importancia y su trabajo, su ministerio es, y se puede decir correctamente, en favor de los hombres, en favor de otros. Quiero que me permitas hacer una comparación muy breve en cómo el Nuevo Testamento presenta que el ministerio pastoral es un ministerio que realmente es en favor de otros. Sin perder nuestro pasaje, quiero invitarte a que veas conmigo Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor en Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. El apóstol Pablo está exhortando aquí a los ancianos de Éfeso a que tengan cuidado de ellos mismos, pero también de la iglesia del Señor. El verbo que es traducido aquí como tener cuidado, ten cuidado de ti y de la iglesia, tiene la idea de alguien que está en un estado de alerta, alguien que se está preocupando,
alguien que toma a cargo a alguien o alguien que ha tomado la responsabilidad de cuidar algo. Este servicio de pastorear a la iglesia de Dios es una muestra de que los pastores han sido puestos en favor de los creyentes. Aunque los creyentes son sacerdotes de Dios y han sido llamados a ministrar sacerdotalmente los unos a los otros, siguen necesitando de la ayuda de un ministro que vele por ellos, que los pastoree, que cuide sus almas. La palabra obispos que aparece en este texto es muy importante porque nos muestra la responsabilidad que los pastores han recibido de tener que supervisar y cuidar el alma y la vida de sus ovejas. Hermanos, el hecho de que se nos mande como pastores a cuidar a otros, a velar por otros, a prestar atención por otros, es algo que manifiesta claramente que los pastores están puestos en favor de otros hombres. Fueron puestos y su ministerio tiene como naturaleza el poder ayudar, sostener y apoyar la vida de otras personas. Así que, al igual que un sacerdote en el Antiguo Testamento, un pastor en el Nuevo Testamento tiene un ministerio que sirve en favor de otros hombres. Pero hay otro texto que nos puede ayudar a seguir pensando en esto. Abran conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. La palabra del Señor dice en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Los pastores son aquellos que velan por el alma de los creyentes. La palabra que se traduce aquí como velar, una vez más, significa estar alerta con respecto a algo, mirar sobre algo, cuidar algo. Los pastores son hombres que han sido puestos en la iglesia con el propósito de velar y cuidar el beneficio y el cuidado de las almas de los creyentes. Esto es sumamente importante. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Velar por las almas de aquellos que le han sido encomendados. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Apacentarlos, velar por ellos, preocuparse por ellos. La pregunta es, ¿eso es en beneficio de quién? En beneficio de otros. Al igual que un sacerdote en el Antiguo Testamento, un pastor en el Nuevo Testamento sigue teniendo esa preciosa responsabilidad. Esos hombres son puestos en la iglesia de Cristo para el bien de otros hombres. Qué privilegio es tener pastores. Qué privilegio es poder reconocer esos hombres entre nosotros, porque ellos velan por nuestras almas. Ellos han sido dados y son dados en esta iglesia, como en cada iglesia donde Dios los quiere dar, para que ellos puedan velar y cuidar el alma de otros. Son para nuestro beneficio. Hay un precioso clamor que hace el profeta Isaías. No hace falta que lo busquen, pero quiero que lo escuchen con atención. En Isaías 62, 6 y 7 dice esto: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche, jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso, hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. En este capítulo el profeta menciona la certeza de la salvación para el remanente escogido del Señor. Y a través de la metáfora de esta ciudad física de Jerusalén, se nos recuerda la función de los ministros que Dios ha designado en beneficio de su pueblo. Lo primero que encontramos en esta conexión son estos centinelas. ¿Y qué hacen los centinelas? Eran los encargados de guardar la ciudad estando alerta sobre lo que pasaba a su alrededor. Ellos tenían la responsabilidad de proclamar a viva voz
lo que el Señor había determinado y de advertir sobre peligros a los que la ciudad era expuesta. Pero luego se hace referencia en esta palabra también a los que hacéis que el Señor recuerde, así los llama. Y esto es una referencia a aquellos que en favor del pueblo le están recordando al Señor que obre conforme a su misericordia para con ese pueblo y con ira justa hacia aquellos que eran sus enemigos. Esto se refleja también en pasajes como en el Salmo 74:2, en donde el siervo del Señor le dice a Dios: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte Sión donde has habitado. Hermanos, estas dos figuras ilustran la función de los ministros del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo y los pastores en el Nuevo, ellos fueron puestos en favor del pueblo. Hermanos, quiero que piensen en esta realidad. Los centinelas están velando, cuidando la ciudad día y noche. Así es como se ilustra la figura de un pastor cuando se le dice: velen por su alma. ¿Te imaginas? En estos días ha crecido una tremenda inseguridad en el Ecuador. Y una de las cosas que permite quizás que algunas familias duerman tranquilos es saber que hay guardias o que hay gente cuidando sus casas, sus propiedades mientras ellos descansan. Y así lo era y así lo ha sido siempre cuando hay gente que vela cuando otros duermen, que hay gente que se preocupa lo que otros no pueden cuidar. Eso es lo que un ministro en el Nuevo Testamento, un pastor, es llamado a hacer. Pero me encanta la figura que leíamos en Isaías. Aquellos que le recuerdan al Señor. Y es la idea de estos hombres. Quiero que te imagines conmigo el cuadro de rodillas, quizá cuando tú estás durmiendo ya. De rodillas diciéndole al Señor: Señor, acuérdate del bien que has prometido a este pueblo. Cuídalos. Ayúdales a crecer. Ayúdales en su pecado. Ayúdales en su debilidad. Señor, acuérdate de tu pueblo. Señor, acuérdate de esta iglesia. Ese es el trabajo que cumplen estos ministros. Están intercediendo, están cuidando porque los pusieron allí como un regalo de Dios para la iglesia, porque ellos velan por ella, porque ellos fueron puestos en favor de esta iglesia. Qué preciosa verdad. Y qué precioso es recordar la función que los pastores cumplen. ¿Sabes por qué te lo quiero recordar? Para que nosotros podamos siempre verlos como un regalo de Dios. Son hombres puestos en medio de nosotros, imperfectos como nosotros, pero puestos con una función y un trabajo que es para nuestro bien. Y esto debe recordarle a Javi y a Ale también el hecho de que esto es una parte importantísima de su ministerio. Los pastores oran por su rebaño. Los pastores velan por ellos. Los pastores son puestos en este lugar en favor de ese pueblo que hoy los reconoce como esos regalos que Dios le ha dado a esta congregación. Permítanme leer un último pasaje que hace también esta conexión y nos vuelve a recordar que los pastores son puestos a favor de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 4. Quiero que mires lo que dice este texto. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velad por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. El apóstol Pedro utiliza aquí dos palabras clave
con respecto a la responsabilidad que los pastores tienen. Primero, dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Esa palabra que es traducida en nuestras Biblias como pastoread, una vez más, tiene la misma idea. Significa vigilar a otras personas o pastorear en el sentido de liderar y guiar. Literalmente podríamos entender esta responsabilidad como la de aquel que tiene que hacer la obra de un pastor, lo cual implica principalmente alimentar, vigilar y cuidar. Pero la segunda expresión que usa Pedro es velando por él. Y esta palabra que es traducida como velar significa aceptando la responsabilidad del cuidado de alguien. Esta responsabilidad se hace más clara al mirarla en esa conexión que tiene con la rendición de cuentas que el Señor nos pedirá a los pastores cuando Él vuelva, según el versículo 4, y cuando venga el pastor o el Señor de los pastores, Él va a entregar a cada uno una corona inmarcesible. Eso tiene la idea muy clara de que esos hombres van a tener que rendir cuentas y que Dios entonces va a recompensar el trabajo que ellos hicieron. Hermanos amados, todos estos pasajes que hemos leído nos enseñan que los pastores fueron dados para el beneficio de los creyentes. Aunque cuando los creyentes tienen todas las cosas necesarias para poder servirse el uno al otro y para poder ser sacerdotes en su casa, en su iglesia y en otros lugares, aún así Dios ha dado pastores a la iglesia para que cuiden sus almas, velando por ellas y alimentándolas apropiadamente. Y en esto nosotros podemos ver lo eminente del propósito del ministerio pastoral. ¿Sabes por qué este ministerio es tan importante y debería ser tan valorado por la iglesia? Porque los pastores, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, fueron puestos en favor de los hombres, por el bien de los hombres. En segundo lugar, también podemos ver en este contraste de nuestro pasaje de Hebreos 5 que un sacerdote y hoy un pastor no solamente es puesto a favor de los hombres, sino también para tratar las cosas relacionadas a Dios. Las cosas relacionadas a Dios. El ministerio pastoral no trata simplemente con cosas importantes, sino con las cosas más importantes en la existencia de todo lo que hay. Y eso es, como dice el pasaje, las cosas relacionadas con Dios. El Señor le ha otorgado al ministerio pastoral la dignidad de tratar los asuntos más santos, los más sublimes, los más relevantes de todo el universo. En Hebreos 5 nosotros notamos dos cosas que describen de manera general en qué consiste este trabajo relacionado con esas cosas relacionadas a Dios. En primer lugar, aparece la frase, mira nuestro texto de Hebreos 5, donde dice que el trabajo que ellos reciben es para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que nos muestra la responsabilidad de ministrar. Evidentemente, los ministros del nuevo pacto no deben presentar ofrendas ni sacrificios en beneficio del pueblo como lo hacían los sacerdotes. Esta responsabilidad debe ser interpretada a la luz del nuevo pacto. Cristo es el sacrificio infinito y glorioso que estaba siendo tipificado en todos esos sacrificios del antiguo pacto. Y por esa razón, una vez que se ofrece ese sacrificio, tal como lo dice la Biblia, fue una vez y para siempre. El Cordero de Dios fue entregado y entonces todos esos sacrificios temporales fueron anulados porque el Cordero entregó su vida por el perdón de aquellos que habían pecado. Pero, ¿cuál es entonces el ministerio detrás de esta función sacerdotal de presentar ofrendas por el pecado que sigue siendo una realidad todavía hoy para los pastores del nuevo pacto? Bueno, tenemos que decirlo de esta manera: la mediación.
debido a la diferencia pactual entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y los pastores del Nuevo Testamento, es muy necesario hacer una explicación de lo que quiero decir con la palabra mediación. En el catolicismo romano, al igual que con muchas otras doctrinas fundamentales de la fe, se hizo una perversión del significado de lo que la Biblia dice. A través de una comprensión muy antiguo testamentaria de este término, la iglesia papista le dio a los obispos y a los líderes de la iglesia una especie de lugar de mediación en el que ellos podían interceder entre Dios y los hombres. Es decir, se consideraban que los pastores o los líderes estaban en una posición mucho más cercana a Dios y por eso ellos podían orar de una mejor manera que el pueblo. Y tomando este lugar conferido por la iglesia, el sacerdote católico comenzó a tener una especie de preponderancia en la celebración de las reuniones, lo cual hizo que finalmente los hombres vieran la intercesión de ese hombre, de ese sacerdote, como una especie de oración necesaria para poder acercarme a Dios. Incluso dentro de nuestra cultura evangélica en Latinoamérica, nosotros podemos mirar cómo esto sigue manteniéndose en la mente de algunos. Es notorio que cuando alguien le pide a sus pastores que oren por ciertas cosas, es verdad que el pastor va a ser escuchado por Dios, pero tengo que decir esto, al igual que lo van a hacer ellos, porque un pastor no tiene una mayor cercanía al trono de la gracia o no hace una especie de mediación que un creyente no pueda hacer. Hemos sido salvados por la misma gracia, hemos sido perdonados de la misma manera y puestos en la misma familia. Todos nosotros fuimos puestos en la misma distancia de ese trono de la gracia. Basta la oración de un creyente para ser escuchado por Dios, como aquel que oye a su hijo o a su hija en medio de cualquier situación que pudiera tener. Así que cuando hablo aquí de que los pastores hoy hacen mediación, no estoy hablando en los términos del catolicismo romano. No estoy hablando de que ellos tienen un lugar más cerca de Dios. No estoy hablando de que sus oraciones se escuchan mejor que las tuyas. No. Entonces, ¿a qué nos referimos? La mediación en el nuevo pacto no tiene que ver con un lugar superior o de mayor cercanía a Dios, sino con un lugar de liderazgo espiritual que Dios ha querido establecer. Los pastores son los directores de la adoración en la iglesia. Cuando Pablo dejó a Tito en Creta para que pusiera en orden lo que todavía estaba pendiente en esas iglesias, su enfoque principal era que él estableciera ancianos. Y el propósito de elegir estos ancianos que tenían todas las cualificaciones, Pablo le dice, así es como ellos deben ser. Pero en una de esas cualificaciones les dice que el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y la expresión ahí, administrador de Dios, es muy importante cuando uno entiende el rol que ocupa un pastor en el liderazgo espiritual de una iglesia. La palabra administrador es una palabra que significa alguien que se le confía la gestión en relación con asuntos trascendentales o alguien que es un administrador delante de Dios. Los pastores tienen la responsabilidad de cumplir con este ministerio. Son mayordomos en la casa de Dios. Es decir, como alguien que tiene la responsabilidad de cuidar y administrar la iglesia local. Esto está conectado con esta responsabilidad de dirigir la adoración, oficiar la cena del Señor, bautizar. Su responsabilidad de mediación como representante de la iglesia es que ha recibido a su cargo no por el hecho de que está más cerca de Dios, no, sino porque Dios lo ha puesto como alguien para que administre, lidere y gobierne a ese pueblo. Y en ese sentido, los pastores son administradores de las vidas de las personas que están en la iglesia del Señor. Pero en segundo lugar, también vemos en esta frase, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, que aparece en Hebreos 5, manifiesta la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios. No es solamente administrar y gobernar, sino también enseñar. El hombre de Dios fue puesto en la iglesia
para poder ayudarnos a quitar toda esa falta de entendimiento a los que bien podríamos decir, soy un ignorante o estoy extraviado en medio de mi camino. La palabra ignorante se utiliza en la Biblia como alguien que no es consciente de las malas acciones o el mal que está haciendo. En otras palabras, alguien que peca involuntariamente. Es importante decir que ignorar que uno está pecando no nos hace inocentes o sin culpa, pero muestra que necesitamos que alguien nos enseñe. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en medio de nuestra vida cristiana y algunos tienen quizá algunos años diciendo, pastor, yo amaba al Señor, yo quería honrarle, pero realmente estaba haciendo las cosas mal? Y entonces es en ese momento en el que viene la importancia de entender por qué tenemos pastores. Porque hay hombres y mujeres que amando al Señor y queriendo honrarle, pudieran estar caminando en un camino de ignorancia que no es conforme a lo que Dios ha revelado. Y necesitamos que hombres con amor y con paciencia nos saquen de ese camino de ignorancia hacia un camino seguro en el cual nosotros podamos caminar. Los hombres de Dios en la iglesia, los pastores, fueron puestos por causa de nuestra ignorancia. Y si somos humildes para reconocer cuántas cosas seguimos ignorando el día de hoy, cuánta necesidad tenemos de estos hombres. Pero también se habla de aquellos que están extraviados. Y la idea de extraviados tiene que ser con alguien que está en el camino equivocado y sigue mostrando la gran importancia y necesidad que tiene de ser guiado por alguien. Hermanos, es maravillosa la conexión que hay entre la necesidad de la enseñanza y la suficiencia de la Escritura. Pablo anima a Timoteo a que pudiera enseñarle al pueblo toda la Escritura porque ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Estas cualidades que la palabra de Dios tiene ayudan a aquellos que están en la ignorancia y a aquellos que están extraviados. Y Dios utiliza a hombres imperfectos para poder utilizar su poderosa palabra de manera que podamos ser guiados en nuestro camino. Hermanos, los hombres de Dios fueron puestos para tratar con nosotros en todas las cosas relacionadas a Dios. La Biblia revela con claridad cuáles son aquellas cosas que tenemos que saber, que tenemos que conocer, que tenemos que aprender. Y gracias a Dios, porque hay hombres que fueron puestos por Dios para ayudarnos, enseñarnos, corregirnos, dirigirnos, de manera que podamos conocer qué es lo que Él espera de nosotros. En tercer y último lugar, en esta tarde, un sacerdote, según nuestro pasaje en Hebreos 5, es alguien que es puesto de manera sobrenatural por Dios. Y esto es un asunto bien importante, porque dice en el pasaje, nadie toma este honor, hablando del sacerdote, para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Y en esta frase se encuentra la naturaleza sobrenatural que los ministros que han sido provistos por Dios reciben. Al igual que el sacerdote, el ministerio pastoral no es un oficio establecido por hombres, sino que es un oficio que tiene una naturaleza divina sobrenatural. Dios llama para su servicio a hombres comunes y corrientes de entre esos hombres para poder servir en favor de los hombres en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Hermanos, y estos hombres son llamados y son establecidos de una manera sobrenatural. Permítanme tomar unos pocos minutos antes de cerrar nuestra enseñanza en esta tarde para considerar qué es lo que esto significa. Cuando hablamos del llamamiento al ministerio, tenemos que considerar que hay dos cosas o dos maneras de entenderlo que tienen que trabajar juntas. Por un lado está el llamamiento interno. En 1 Timoteo capítulo 3, antes de poder dar todas las cualificaciones de cómo debe ser un pastor,
empieza diciendo estas palabras: el que anhela el obispado, buena cosa desea. Y a partir de esa frase y a partir de muchas otras, se entiende entonces que Dios, cuando llama a un hombre para el ministerio, pone en su alma un deseo interno que es subjetivo, pero que se necesita tenerlo para poder tomar la responsabilidad de ser un pastor. Para que alguien pueda ser llamado por su iglesia a ser un pastor, tiene que tener una marca sobrenatural primero en él. ¿Y cuál es esa marca sobrenatural? Haber sido llamado por el Señor. Tener ese deseo de querer dedicarse al ministerio pastoral. Ahora, hay muchas razones por las cuales personas pudieran no entender este llamamiento o simplemente rechazarlo. Una de esas razones es que algunos hombres en esta época esperan un llamamiento extraordinario. ¿Cómo yo voy a saber si soy pastor? Particularmente yo aprendí o me enseñaron que habían ciertas cosas que se tenían que confirmar de manera un poco circunstancial. Es que tal persona me lo dijo y me lo dijo fulano y me lo dijo sultano, debe ser entonces que sí fui llamado. Es mucho más que eso. El hecho de ser llamado implica un deseo que no puede ser apagado por nada. Decía el gran Spurgeon, si alguien puede dedicarse a cualquier otra cosa, que se dedique a cualquier otra cosa, porque el que quiere y debe ser pastor no se puede dedicar a nada más. O si lo hace temporalmente con un corazón que quiere estar en el ministerio sirviendo al Señor. Hermanos, pero esto tiene que ser alimentado con el entendimiento correcto. Ser llamado, en primer lugar, tiene que ver con entender a qué se te está llamando. El hecho de querer ser un predicador que otros puedan ver, un hombre que otros puedan respetar, o el hecho de tener autoridad, no son indicadores correctos de que entiendes lo que significa el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es cuando un hombre entiende que lo que Dios te llama a hacer es a entregar tu vida en favor de los hombres, por el beneficio de esos hombres, para enseñarles las cosas que tienen que ver con Dios. Todo lo que hemos visto hasta aquí es lo que ese llamamiento debe mostrar. Amar a los hombres, servir a los hombres, caminar con ellos. Hace un momento hablábamos en la sobremesa, es el deseo de poder ver nacer a sus hijos, quizá verlos llegar a la fe a esos hijos, casarlos, quizá acompañar a esas familias en el funeral de sus padres, quizás caminar en medio de los momentos más difíciles, quizás contestar la llamada cuando el doctor les dijo que tienen un cáncer y que les queda poco tiempo de vida. Es quizás tener que estar junto a su esposa el día que ellos mueran. Ese es el ministerio pastoral, es amarlos, caminar con ellos como se camina criando hijos, que los abrazas, los amas y los llevas durante todo ese periodo de tu mano, ayudando y deseando que el Señor pueda formar a Cristo en ellos. Hermanos, esos son los hombres a los que Dios llama y ese es el ministerio al que Dios los llama. Dios te llama a morir. Dios te llama a entregar tu vida. Dios te llama a invertir lo que eres en la vida de otras personas. Y la recompensa de eso normalmente no se ve en esta tierra. La recompensa es saber que espera una corona inmarcesible. La recompensa es ver quizás pequeños pasos en la vida de alguien, mirando cómo la obra de Dios se está haciendo en él. Esa es la recompensa de un pastor. Por eso Pablo dice, buena cosa desea, porque un pastor conforme a lo que Dios quiere, no es alguien que está buscando poder o alguien que busque este oficio para poder ganar un lugar entre los hombres. Es alguien que se hace menor a los hombres para poder servir a todos, para poder guiar a todos, aun cuando eso sea a expensas de su propia vida. Hermanos, por eso es una rareza. Y por eso es algo que se puede decir es una buena obra. Cuando alguien tiene ese deseo, cuando alguien tiene ese fuego que se prende en el alma, de saber que la pregunta sigue siendo la misma, ¿y quién irá por mi pueblo? ¿Y quién enseñará a los que están extraviados? ¿Y quién va a enseñar a los ignorantes? ¿Y quién les va a enseñar las cosas tocantes a la verdad de Dios? ¿Quién?
Cuando alguien ha sido llamado, en su alma responde, heme aquí, Señor. No tengo nada, no tengo muchas cosas que mostrar o demostrar aquí, pero yo te amo y amo a esta gente. Y yo puedo hacer la diferencia en sus vidas sirviéndoles, ayudándoles, guiándoles. Yo me comprometo a repetirles vez tras vez las mismas verdades. Cuando ese deseo está en el alma, ten por seguro que Dios te está llamando. Y si ese deseo no se apaga por nada, o mejor dicho de otra manera, y si tienes ese deseo verdaderamente, no hay nada que lo pueda apagar. Ni lo que los hombres puedan hacer o dejar de hacer, ni las dificultades que tengamos que enfrentar. Porque nosotros volvemos a repetirnos, Señor, si algo sirve en este pedazo de tela que no sirve para nada, y con esto, con este retazo de lo que soy, puedo servir para ser cosido y ayudado en alguien, heme aquí, Señor. Mis manos están vacías y no tengo mucho para ofrecer, pero si te sirve de algo esta vida, tómala por completo. Hermanos y amigos, un ministerio pastoral es un regalo de Dios, porque esa es la forma en la que sobrenaturalmente Dios llama a estos hombres, pero también lo hace a través de este llamamiento externo. No basta con ese deseo interno. Y hay muchas personas que a veces dicen, Dios me llamó a mí a ser un pastor. Muy bien, pero ¿quién certifica eso? No, es que Dios me lo puso en mi alma, yo voy a ser un pastor. Dios no lo dejó así, sino que Dios permitió que hayan dos cosas que interactúen. Está el deseo en el alma, pero por el otro lado está un llamamiento objetivo y claro de una iglesia que dice, nosotros vemos que tú eres ese hombre que ama a estas personas y que Dios te ha capacitado con los dones necesarios. Y cuando esas dos cosas se conectan, entonces nosotros podemos tener la certeza de un llamamiento que Dios ha hecho a esos hombres para el ministerio. Hermanos amados, y eso es precisamente lo que estamos mirando en esta tarde. Estos hombres que han sentido ese deseo en sus almas, el cual ha sido confirmado a través de tener los dones para enseñar la palabra y alimentar al pueblo y cuidar de las almas, y que ha sido certificado con el llamamiento que esta iglesia local está haciendo. Eso es lo que nosotros entendemos como una designación sobrenatural para este ministerio pastoral. Al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, los pastores en el Nuevo Testamento son llamados por Dios. Permítanme dar algunas palabras de conclusión. Bien se dice que el trabajo ennoblece al hombre. Ser un agricultor es un trabajo noble porque buscas el bienestar del prójimo a través de proveer el alimento. Ser comerciante puede ser un trabajo noble porque busca el bien del prójimo al ofrecerle lo que él necesita. Definitivamente ser doctor es un trabajo noble porque es un oficio dedicado al beneficio físico de las personas. Ser un consejero familiar es un trabajo noble porque te ocupas de los problemas emocionales de tu prójimo. Sin embargo, no hay nada que sea más noble ni nada que sea más eminente en su utilidad para los hombres que el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es el oficio más importante que existe sobre la tierra porque se trata de hombres puestos en favor de otros hombres por la gracia de Dios para tratar las cosas relacionadas con Dios. Sea Él exaltado en gran manera en el precioso regalo de su gracia con los pastores que ministran a su pueblo para su gloria. Que el Señor sea exaltado en todo lo que vamos a mirar nosotros a continuación. Hermanos, no es una poca cosa que Dios llame hombres y que esos hombres sean parte de nuestra iglesia. ¿Cuántas iglesias viven años deseando tener pastores? Y en esta tarde, esta iglesia recibe 2 pastores. ¡Qué privilegio! ¡Qué regalo de Dios! Y aunque estamos agradecidos con estos hombres,
Estamos agradecidos profundamente con el Dios y el dueño de esta mies que ha tenido misericordia de este pueblo. Amén. Valorémoslos y mirémoslos en esa forma en la que Dios los ve. Los pastores son un regalo de Dios para su iglesia. Amén. Vamos a orar y vamos a cerrar aquí esta exposición breve de este texto. Amado Señor, gracias por permitirnos reflexionar en este pasaje, el cual cita a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento para poder mostrar cómo nuestro Cristo es superior en todo. Pero gracias, Señor, por permitirnos usar este pasaje como un contraste entre lo que hacías y lo que hoy haces, entre esos sacerdotes del Antiguo Pacto y los pastores del Nuevo Pacto, entre esos hombres que eran una sombra y aquellos que hoy ministran como la sustancia de ese nuevo pacto que has establecido con tu pueblo. Señor, gracias por los pastores que le das a tu iglesia. Gracias por poner estos hombres en favor de otros hombres para tratar las cosas relacionadas contigo y a los cuales tú llamas de manera sobrenatural. Señor, bendice lo que vamos a hacer ahora. Ayúdanos a honrarte y que en todas las cosas, Señor, tú seas exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.